Ok, estamos acá de nuevo con otra nueva entrega. Esta vamos a hablar sobre no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta, un conquistador capaz de gobernar y la lucha por el dominio de la cristiandad. Empecemos hablando sobre Mahoma. Mahoma no la tuvo fácil desde pequeño, pues su padre era conocido pero no era rico, entonces cuando su padre murió, Mahoma quedó solo y pobre, por decirlo así. Solamente le dejaron 5 camellos. Y bueno, entonces él trabajó ayudando a los amigos de Mahoma, del papá de Mahoma, por decirlo así. Pues bueno, él tuvo dos visiones con el arcángel Gabriel y allí pues él decidió que iba a expresar sus creencias, sus ideales. Bueno, esto pasó, esto lo hizo, pero en la Meca, como pasó con Jesús, en Jerusalén, pues fue tildado de algo malo. Entonces fue sacado, repudiado. Bueno, lo iban a matar, pero él se escapó. Llegó a una nueva ciudad donde sus ideales eran más aceptados, más acordes, y allí logró conseguir que esta sociedad pues se animara a recuperar la Meca. Recuperó la Meca, no hay problema, pero después la perdieron y fueron a sitiar la ciudad donde Mahoma estaba, que no estoy mal, era la ciudad de Medina, si no estoy mal. Y bueno, se cansaron de sitiarla y se devolvieron, pues no hicieron nada. Después de esto, Mahoma marchó junto a 1500 hombres a la ciudad de la Meca para recuperarla. Lo consiguió y lo que hizo fue sacar todas las imágenes de Dios, por decirlo así, para evitar idolatrismo. Sí, muy drástico, pero sirvió. Lo adornó con colores y con mosaicos efusivos y coloridos. Bueno, Mahoma prosiguió y dio sus enseñanzas y lo que enseñaba lo cumplía. Caso tal como él dijo que a los enemigos había que sitiarlos, amenazarlos, pero que si se rendían había que perdonarles la vida. Él hizo esto cuando volvió a la Meca. Y bueno, vamos a proseguir con un conquistador capaz de gobernar. Esto se refiere más que todo a Carlomagno, un emperador en su mayoría de los francos, también de los germánicos. Y bueno, él conquistó por todos lados, por todos lados conquistó. Y bueno, hizo bien. Fue tanto lo que hizo que se ganó que el Papa le pusiera investidura del emperador del Sacro Imperio Romano. Una cosa brutal para la época. Y bueno, él después de eso pues empezó a ser más estricto con la religión en sus pueblos, pero pues al final se subyugaron. No fue fácil, pero lo hizo. Antes de que él fuera investido así, él era un gobernador digno de admirar. Él gobernaba, pero al tiempo dejaba que sus súbditos tuvieran libertad. No había, no había una clasificación social ni nada de esto. Pues sí la había, pero no habían esclavos, por decirlo así. No habían esclavos. Bueno, Carlomagno, pues no hay mucho que recriminarle. Gran conquistador, gran líder, gran gobernador, buena relación con el clérigo, muy bien. Él lo que hacía era darle poder a sus... Él dividía las tierras, por decirlo así. Y bueno, Carlomagno, muy importante, aunque tristemente su imperio no sobrevivió a su muerte. Después de su muerte se dividió su imperio en tres, en las actuales Italia, Francia y Alemania. Prosigamos con la lucha por el dominio de la cristiandad. Claro, como Carlomagno había sido investido emperador del Sacro Imperio Romano, pues esto había sido anhelado por todos los demás gobernantes de los demás tribus, por decirlo así. Y bueno, hasta que llegó el rey Enrique IV, el cual quería esto. Fue investido después, pero él quería mandar, sobre todo, y el Papa Gregorio VII no se lo permitió. Pero es que los dos tienen un punto de vista válido, o sea, el rey era el que daba las tierras
y decidía quién mandaba en las tierras, por decirlo así. Mientras que el Papa era el que mandaba a los obispos, arzobispos y todo esto a las ciudades. Pero resulta que el rey quería también él decidir qué obispos mandar y a qué gente mandar a sus ciudades, obviamente. Él quería distribuirlo según fuera mejor para él. Esto pues llevó a guerras, a cruzadas, entre ellos dos, que resultaron en la excomulgación del rey, lo cual más a fondo causó que él viajara solo y por culpa de sus propios inventos de pelear con Roma, le tocó dar una vuelta muy larga para reencontrarse con el Papa y pasar fríos, tenaces y él solo con su esposa. Se cuenta que llegó y se encontró con el Papa. Hay varias versiones. Una, que el Papa lo hizo esperar durante 3 días en el patio de su castillo para perdonarlo. Otra que dice que el rey llegó gimiendo y sollozando y el Papa le perdonó y lo desexcomulgó, por decirlo así. Esto causó que se terminaran las peleas y todo eso. Al final, el rey lo único que aceptó fue, el rey lo único que consiguió fue que le preguntaran si estaba de acuerdo o no con la asignación de los obispos, arzobispos, sacerdotes y todo esto, pero no podía hacer mucho. En estos capítulos, en estos momentos, tenemos datos curiosos y todo esto. En Mahoma, en la época de Mahoma, después de que Mahoma muriera, para ser precisos, pues conquistaron, obviamente, conquistaron Oriente, Oriente Medio, si no estoy mal, el norte de África y pues, varias ciudades así. Todo lo que hoy en día predica el Islam. Y curiosamente, ellos acabaron de cierta forma con la biblioteca de Alejandría. Sí, porque tenían la filosofía. Si los libros tienen algo que no están en el Corán, son paganos. Y si tienen algo que está en el Corán, pues sobran. O sea, para ellos solo servía el Corán. Uy, quieto, la verdad. Bueno, damos cierre a esto con la conclusión de que cada civilización necesita de un monarca, un patriarca, alguien que los guíe y que no todo gobernante es un líder, porque gobernar es muy difícil, porque un gobernante tiene que procurar la salud, la política, la economía, el bienestar de todos que están por encima de los propios. Un líder puede cumplir con estas, pero un líder siempre va a ser para sus beneficios. Un líder no va a ser un gobernador nato, por decirlo así. Hay casos, pero no siempre. Como lo vemos, los gobernantes de los países son personas que nos gobiernan, que nos imponen cosas. Mientras que un líder lo único que puede hacer es recomendarnos cosas que hacer. No nos puede obligar a nada. Hasta luego.